me olvidó es cuando tú no recuerdas lo que tú fuiste en algún momento, de dónde Dios te sacó y qué tú eras, que Dios te rompió para formarte de nuevo. Yo veo que el Señor me está formando y de repente desvió la mirada y lo primero que entra a mi vida es el orgullo. Somos barro porque se supone que seamos transformados en las manos del Señor, que es nuestro alfarero. Pero Dios te dice, detente, porque yo quiero hoy que tú te rompas, porque lo que estás haciendo a mí no me gusta. Dios les bendiga a todos en este segmento de los lunes, tu lunes favorito de los podcasts. Hablemos la verdad de la verdad. Aquí junto con parte de nuestro elenco, ya ustedes lo conocen, bueno, digan sus nombres. Dios les bendiga, buenas noches, Yonaira Castillo. Jeffrey Santana para servirles. Semana Arestigueta. Y esta servidora, Pastora Keila Narváez. Aleluya, mira, y en este día queremos saludar, ¿verdad? Porque la semana pasada se conectaron varias personas y bueno, muchas personas se conectaron gracias a todos ustedes que le dan like, le dan share y nosotros así podemos, tú sabes, alcanzar más vida y que la palabra de Dios se vea reflejada, ¿verdad? Ministrando las vidas de cada persona, así como también la de nosotros. Amén, así que vamos a saludar a las personas. Habíamos hablado de que queríamos saludar a Magali Meléndez. A Magali Meléndez. ¿De quién más? ¿De quién más? Y la hermana Evelyn. La hermana Evelyn que se nos conectó. Evelyn, si estás por ahí, Dios te bendiga mucho. Este saludo es especial para todos, pero en especial para ti. Y te voy a decir, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Y en este día vamos a tener un tema bastante picoso. Peculiar. Sí, peculiar. Me gusta porque en este día, espérate, tenemos que decir, hablemos la verdad de la verdad, un espacio donde no maquillamos lo que Dios quiere hacer. Amén. Y también queremos que nos sigan en donde ayúdenme. Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Y esas son @hablemos la verdad de la verdad por esas 5 plataformas. Así que en este tema de hoy se nos olvidó que somos barro. Y, ¿verdad? En este día, ¿verdad? Es un poquito, ¿cómo decimos? Diferente. Un poquito diferente. Gracias, Jeffrey. Y hoy, ¿verdad? Quiero leer algo. Dice que hay temporadas en las que el Señor permite que nos rompamos un poco para volvernos a formar. Así que en este tema, yo quiero, ¿verdad?, que ellos me ayuden a exponerlo, porque se me olvidó que somos barro. Y cuando en esa temporada, cuando el Señor te permite que nos demos cuenta de que algo está pasando en la vida de nosotros y permite que nosotros nos tenemos que romper. Y ya vamos ahorita también a la palabra, ¿verdad?, de Jeremías, ¿verdad?, que es la que mayormente nosotros utilizamos, ¿verdad?, para hablar cuando hablamos del barro y del alfarero. Pero cuando Dios nos permite que nos rompamos, Yonaira o muchachos, ¿por qué ustedes creen que Dios permite que nosotros nos rompamos en momentos donde nosotros creemos que estamos siendo sacudidos por algo fuerte? Pero Dios te dice, detente, porque yo quiero hoy que tú te rompas, porque lo que estás haciendo a mí no me gusta. Ok. Gloria a Dios. Eso yo entiendo que eso Dios permite que nosotros nos rompamos y pasemos por esas situaciones para que no olvidemos, que así mismo como dice el tema, para que no olvidemos que nosotros somos el barro. O sea, la palabra como dice el tema, se me olvidó, es cuando tú no recuerdas lo que tú fuiste en algún momento, de dónde Dios te sacó y qué tú eras, que Dios te rompió para formarte de nuevo. Entonces muchas veces olvidamos esa parte porque Dios nos puso en cierto nivel. Wow, tremendo. Entonces, hay muchas personas que llegamos a cierto nivel, sea ministerial, sea cualquier cosa que Dios no utilice, ¿verdad? Entonces viene la concupiscencia nuestra y hace que nosotros olvidemos ese lugar de donde Dios nos sacó. Y muchas veces, Yonaira, Dios quiere que no nos olvidemos. Claro. Que no nos olvidemos porque
cuando nosotros se nos olvida de dónde Dios nos saca, comienzan a haber diferentes rasgos, Jeffrey, en nosotros que nos impiden que la voluntad de Dios se manifieste en la vida de nosotros. ¿Rasgos como cuáles? Bueno, pues a mi mente viene cuando hablamos de barro por decir un cuento corto, yo veo que el Señor me está formando y de repente desvío la mirada y lo primero que entra en mi vida es el orgullo. ¿Por qué? Porque empiezo a creerme mejor que los demás, porque estoy conociendo al Señor, porque el Señor me está utilizando en esto, aquello y lo otro, y Dios ya ahí mío. dejo que entre el orgullo en mi vida. Él se te olvidó que eres barro. ¿Y qué otras cosas, Xiomara? Este tema es muy profundo porque cuando olvidamos que somos barro, para empezar tenemos que decir por qué somos barro. Tenemos que entender por qué somos barro. Somos barro porque se supone que hemos transformado en las manos del Señor, que es nuestro alfarero. Entonces nosotros se supone que, como una de mis alabanzas favoritas, ¿verdad?, seamos esa vasija procesada, Yes. que el Señor nos rompa una y otra y otra y otra vez para Él formar en nosotros lo que Él quiere. ¿Qué sucede? Que cuando olvidemos que somos barro, entonces permitimos que esas grietas que el Señor estaba transformando vuelvan a salir a la luz. Yes. Y entonces ya no van a ser grietas, ahora van a ser agujeros. Yes. Y es ahí lo que, como Jeffrey estaba diciendo, ¿verdad? Y ahí se puede reflejar con el orgullo, se puede reflejar con la altivez, se puede reflejar con eso mismo que él estaba mencionando, ¿verdad? O lo que estaba diciendo Jonah, hacernos sabios en nuestra propia opinión. O querer ver que nosotros sabemos más que los demás. Pero hay algo bien importante en esto y que me llama la atención. Muchas veces cuando queremos ver que somos mejor que los demás, comenzamos a insultar y nos damos de cuenta. Comenzamos a tratar mal a las demás personas y no nos damos de cuenta porque los estamos haciendo menos que nosotros. Yes. Y mira, y eso es tan delicado porque cuando a mí se me olvida que yo soy barro, literalmente fue que el Espíritu Santo dejó de habitar en mí. Porque se supone que si yo permito que el Espíritu Santo habite en mí, yo siempre me voy a recordar que yo fui barro. Yes. Exacto. Que si hoy yo prediqué mal, vamos a decir en el sentido de que dije palabras a lo mejor rehusadas, erróneas, Que venían de la carne. y ya mañana yo predico de una manera que rompo altares, como decimos en buen dominicano. Ya comienza entonces, así como estamos diciendo, el altivez, y ya no creo que fue el Espíritu Santo que me usó para romper sillas, para que mucha gente sea tocada. Comenzaste a utilizar palabras, en vez de decir Dios me dijo, hablo con, mira, tal y tal cosa, o sea, utilizo hasta palabras como que vinieran de mí, no del Espíritu Santo, no de Dios. O sea, que en verdad es necesario tomar en cuenta de que no se nos olvide que somos barro. Y cuando comienza a suceder eso, porque a todos nos puede pasar, volvamos a Cristo, nos humillemos, Señor, mira, perdóname, estoy sintiendo como que esto lo estoy haciendo yo misma, no tú. Permite y ayúdame a que yo recuerde que fuiste tú que me utilizaste para que eso suceda en mi vida. Y me encanta mucho lo que acabaste de decir, porque muchas veces utilizamos cuando estamos ahí al frente, cuando estamos en esa plataforma de lo que es el altar, de lo que es el micrófono, de lo que es el podio, ¿verdad? Muchas veces, como tú estabas diciendo, nos creemos muchas veces autosuficientes y creemos que nuestras propias fuerzas podemos hacer y deshacer. Pero en estos tiempos estamos utilizando mucho la manipulación. Sí. Y la manipulación en estos tiempos hay una, como yo siempre digo, una línea bien fina, porque mucha gente, el que no tiene la completa sabiduría de saber o de discernir, vamos a utilizar esa palabra, discernir lo que está sucediendo a su alrededor, muchas veces los logran manipular. Los logran manipular y muchas veces eso es lo que Dios quiere romper. Por eso Dios nos dice en este día, no te olvides que eres barro, y muchas veces tenemos la necesidad o necesitamos sentir la necesidad de ayudar a otros a levantarse. Pero mire lo que pasa, muchas veces nos quejamos con Dios cuando las cosas no nos salen como las esperamos, ¿verdad? Ya se acabó la manipulación. Primero dijiste, ya el Espíritu Santo no está. Ya el Espíritu Santo no está. Entonces empieza la manipulación. Y cuando la manipulación ya no está, ¿qué empieza? La rebeldía,
muchas veces la rebeldía dentro de las iglesias, que eso es un tema bastante fuerte. Entonces tú los ves rebeldes. Ay, Dios mío. Continúe. Tú los ves rebeldes y encima de eso peleando con Dios. Ajá. Entonces, díganme ustedes qué pelea va a ganar si está peleando contra el mismo Dios. ¿Qué no le dijo Dios a Moisés? Cuando Moisés le dijo, este pueblo, y le dijo, tranquilo, ellos no pelean contigo, ellos pelean en contra de mí. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios mismo te está diciendo desde la antigüedad, ay, el micrófono, desde la antigüedad te está diciendo, ellos contigo no están peleando, ellos se están enfrentando a mí mismo y tenemos que tener cuidado. Por eso yo digo, hay una línea bien fina de lo que se supone que es Dios, el Espíritu Santo y la esencia de la gente creerse mucho más que otros. Eso es así. Se sienten superiores. Y así mismo, como usted decía de la rebeldía, tenemos que tener mucha cuenta, porque muchas veces tenemos muchos años en el Evangelio. Vamos a decir, yo tengo 14 años en el Evangelio. Se supone que yo me la debo de saber todas. Wow. ¿Verdad? Llega la hermana María, nueva, Dios la usa, Dios hace y deshace con ella, ¿verdad? En buen sentido espiritual. Claro. Pero ¿qué pasa? Dios utiliza a María para que me hable. Ay, ¿usted cree que yo voy a dejar que María me hable? Yo teniendo 14 años y ella 2 o 3 meses. Hemos tenido muchos casos donde hay personas así, donde no permiten que sean corregidos por personas nuevas en el Evangelio. Dios mío. Que Dios está utilizando, porque dicen, a mí tú me lo vas a decir que tengo 14 años. Yo sé, pero no son, o sea, el tiempo en el Evangelio no determina sabiduría, no determina presencia, no determina nada, eso no determina nada, que se supone que sí lo debería de hacer, porque mientras más viejo se supone que yo lea más la Biblia y la ponga más en práctica, pero eso no sucede. Entonces viene la rebeldía, donde yo no recibo corrección, ni de pastores, ni de hermanos, porque yo me las sé todas, no las sabemos todas, tenemos que volver a entender que somos barro, llegar a la humildad, porque todo el que le sirve a Cristo tiene que ser humilde, recibir corrección. Qué fuerte, Jonah. Mientras más viejo, más humilde. Yo lo veo. Debería de ser así. Debería de ser así. Debería de ser así. Debería de ser así. Estamos de acuerdo con eso. Deberíamos de ser así, pero el problema lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Y mira, en este día yo estaba haciendo mi trabajo, ustedes saben, y yo utilicé la palabra niñería. Dios mío. Se ofenden. La palabra niñería, ¿por qué? Porque muchas veces, en vez de, como tú dices, más adultos, más adultez, más experiencia, se supone, ¿verdad?, que esta generación que va creciendo, sigamos los pasos de ¿quién? De Jesucristo. No sé, de los más viejos. De los más viejos. De los más ancianos. Pero hay que Sí, decir algo importante. Cuando dijiste de Jesucristo, es que en este plan en que estamos ahora, como está diciendo la pastora, mejor seguimos a Jesucristo. Porque si nos dejamos llevar de los más viejos, eso hace sentido que lo que estamos hablando. Sí, exacto. Entonces, miren, hoy yo estaba viendo, yo trabajo con mi TV puesto, ustedes saben, y yo estaba realizando un trabajo y yo hice así, miré para la pantalla y yo dije, wow, como en estos tiempos, y no me malinterpreten los que están allá, escuche bien, como en estos tiempos estamos perdiendo el tiempo. Pregúntame cómo estamos perdiendo el tiempo. Dígalo, pastora. ¿Cómo estamos perdiendo el tiempo, ¿Cómo? pastora? Se lo voy a explicar. Cuando yo miro así para el lado del TV, yo miré una juventud adorando a Dios. Músicos, adoradores, plataforma, todo una serie de jóvenes. Y cuando yo me quedo mirando, yo dije, wow, Señor, ellos están haciendo un trabajo tremendo. Entonces nosotros estamos acá haciendo nada, pero señalándolo. Dios mío. Está muy fuerte. Eso es fuerte. Mira, el barro no se gloria en sí mismo. No se gloria. Es
que el barro sabe de lo que, o sea, el barro conoce. ¿De su dónde significado, salió? ¿De dónde salió? El barro no presume su forma. ¿no? Porque puede Tremendo. romperse, también él sabe que se puede romper. Hay que hacerlo de nuevo. El barro depende completamente del El alfarero. alfarero. Que es Ay, que nuestro presume. Señor Jesucristo. El barro presume a su alfarero. Yes. Wow, qué tremendo. Sí. Mira, Me ¿sabes? encantó. Exacto, tremendo. Yo soy el barro, pero aquel es mi alfarero. Yo le presumo porque fue quien me formó, Ujú. Qué lindo. fue quien me creó, Yes. fue quien me encantó. dio esa forma, o sea, hay que presumir al alfarero. Ujú. Por eso sí el barro no presume de qué es, Ujú. o de cómo es, o de quién es. Presume de su alfarero. Ahora, cuando el barro se endurece, ya no puede ser moldeado. Wow. Más fuerte todavía. Wow. Cuando se endurece, Jeffrey. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Vamos. Suéltate, pastora. Ay, santo, qué fuerte. Cuando se endurece, pues yo quiero que tú te sueltes, Jeffrey. Es que cuando se endurece, Es que cuando el barro se endurece, volvemos a lo mismo, ya hay un orgullo de que ya yo no miro el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo no está en mí porque todo lo hago yo, todo soy yo y yo. Pero tú sabes que es lo más triste, que esos tipos de personas sí hacen la voluntad de Cristo en cierto sentido. O sea, vienen a la iglesia, pueden predicar, o sea, hacen las cosas natural del Sí. evangélico, pero en su corazón se le olvidó que es barro. Pero dijiste algo importante. sí. Hace las cosas natural. O sea, en su naturaleza. Exacto. Natural. Exactamente, pero Como bien normal. Pero recuerden, hay muchas veces se puede ver que a mí se me olvidó que soy barro, pero no siempre se puede ver que a mí se me olvidó. No sé si me di a entender lo que acabo de Sí, decir. pero creo O que sea, la mayor parte de las veces sí. Hay algo, bueno, como dijo la El que pastora tiene ahorita, cuando hay discernimiento, discernimiento, el que tiene exacto, discernimiento. cuando hay discernimiento, algo va a que se ve. Sí. el que El tiene problema es cuando no lo discernimiento, hay. Dios le revela que esa persona se le olvidó que fue barro. Yes. Pero hay mucha gente que se le olvidó que ese fue barro, valga la redundancia, y siguen los altares, siguen yendo a iglesias y a lugares, olvidándose en su corazón de dónde Dios lo sacó. Mas, sin embargo, haciendo las cosas de Dios, y entiendo que estamos mal hacer eso. Se supone que yo no puedo ir al mundo predicando una cosa que yo no la vivo. Exacto. Sí, porque mira lo que viene a mi mente ahora por el Espíritu Santo. Mira, si volvemos al principio, Dios nos sacó, nos hizo del barro, nos formó a nosotros. Pero Él no nos creó con un propósito, Él nos creó para su propósito. Yes. Y está de nosotros, aleluya, está de nosotros la decisión de si queremos seguir el propósito de Dios o si queremos seguir el propósito de En nuestro nosotros. propio propósito. Porque quizás no es que no aman a Dios, es que se les olvidó de dónde Dios los sacó. Porque también, yo sé que hay una alabanza que dice, no te olvides de dónde Dios te sacó. Tú sabes, el mismo David dijo, yo prefiero caer en las manos tuyas, de un Dios misericordioso, que en las manos del hombre, porque el hombre no tiene, o sea, no tiene misericordia. Y muchas veces a nosotros se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, porque ya nos olvidamos de quiénes nosotros somos en las manos de Dios. Y eso es un factor bastante grande porque nosotros tenemos que reconocer quiénes somos. Y yo siempre le he dicho a la iglesia, bueno, hace mucho no lo digo, yo creo que ustedes todos no lo han escuchado, pero antes que yo pasara el proceso, ya ustedes saben, de enfermedad y todo, yo siempre les decía a los hermanos de la iglesia, vístete como Dios te llamó. Y siempre decía, vístete como Dios te llamó. Y me decía, pero ¿cómo así? Dios te llama a pastorado, vístete como un pastor. Dios te llama a evangelista, vístete como un evangelista. Honra tu manto. Exacto, porque ya tú estás comenzando a creer en lo que Dios ya determinó sobre tu vida. Amén. Y muchas veces no lo queremos hacer porque dicen, ay no, porque es que si me pongo el gabán, ¿qué van a decir? ¿Que ahora me creo pastor? No, es que tú estás en el proceso Amén. de lo que Dios quiere para tu vida y tú estás aceptando para dónde Dios te va a llevar. Amén. Entonces, Amén. como que no queremos porque se nos olvida. Se nos olvida que somos ¿qué? Barro. Claro que sí. Se nos olvida que somos barros. Dice en Jeremías
Jeremías 18 me gusta mucho. Voy a leer, dice, palabra que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, porque allí yo te haré oír mis palabras. Y a mí me encanta mucho esa palabra porque dice, ve a casa del alfarero, pero no específicamente le dice, ve y habla con él. Yo te diré mis palabras. Yo te haré oír mis palabras. Interesante, ¿verdad? Ahí yo te haré. O sea, es interesante porque está dando la dirección donde lo va a enviar para Yes. hablarle allí, porque es allí donde le quiere hablar. Es algo bien... Y lo más impactante de esto es que el alfarero, miren esto, el alfarero estaba hablando. No, Dios mío. solamente utilizó sus manos para que, o sea, Dios utilizó las manos de él para hablarle a Jeremías. Para hablarle. Entonces, ustedes se imaginan que Dios te dice, ve allí, que allí te haré oír mis palabras, pero donde me lleva no están hablando. Eso es Dios, definitivamente. Simplemente oye lo que yo te... Ay, Dios mío, siento Muy la fuerte. presencia de Dios, Dios mío. Gloria a Dios. Siéntate y oye mis palabras y lo que tú veas sea una mesa dando vuelta y solamente un hombre ahí mordiendo. barro. Ajá, el barro. Y hay algo bien interesante porque dice, pero el barro se le echó a perder en su mano. Se le echó a perder en su mano. Pero no dice se le cayó al piso o lo tiró al piso. Quiere decir que cuando Dios está moldeando, aunque se le eche a perder Tiene en la cuidado de mano, nosotros. claro, y aunque se le eche a perder en la mano, quiere decir que como quiera, Él está preservándote. So, Él no te va a tirar porque Él cree que tú no sirves. No, Wow. tiene cuidado de nosotros para seguir formándonos. Claro, pero hay mucha gente que piensa, no, Dios lo desechó. No, Dios ya no tiene un trato con esta persona. Pero hay algo No. bien importante que está viniendo desde ahorita, de hace rato a mis pensamientos, ¿verdad? Estamos hablando estábamos hablando ahorita de cuando llega el orgullo, llega la altivez, llega todo eso y se ponen a predicar así desde los altares, ya ese corazón está completamente endurecido, ¿verdad? Yes. Y tú sabes lo que el Señor me llevaba a pensar, y hasta ahora no llego a decirlo, pero fue justamente que Dios es perfecto. Amén. ¿Qué tiene que suceder, pastora? ¿O qué va a hacer Dios si ya se endureció? Romper. Que te lo dije ahorita cuando yo estaba hablando, yo te dije, lo va a romper. Lo va a romper. Lo va a romper. Entonces muchas veces no lo vemos físicamente porque está tan endurecido que esa misma persona no lo nota. Pero entonces vemos qué pasó, por qué cambió, por qué está así. Y no fue que cambió para bien. Es que cuando Dios se cansa y termina su misericordia, ahí es cuando lo rompe. Entonces vamos a ver algo completamente diferente de esa persona. No es que vaya a haber arrepentimiento porque no la va a ver. Y no es que sea imposible para Dios, sino que ya cuando hay un corazón endurecido, la misma palabra dice que Dios no te va a mostrar nada, porque si tú eres el primero que no lo quieres ver. Claro. Entonces lo que va a haber es un rompimiento donde Dios no lo va a desechar, pero lo rompe de tal manera de que ya no va a ser lo que era antes. Así es. Sino una nueva criatura completamente, Sí. claro, porque la palabra dice que Dios para siempre no contenderá con el hombre, Ajá. ¿verdad? Entonces, pero cuando estamos aquí en el barro y la mesa, y cuando se le echa a perder, Ahí todavía donde hay oportunidad. que todavía, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué pensamiento tendrá ese alfarero cuando se le rompe el barro, ¿verdad? La forma que le está dando, se le rompe, porque acuérdate que no hay palabras, solamente está viendo. So, ¿qué pensamiento pudo haber tenido Jeremías en el momento que vio que aquello se rompió? Aquel barro se rompió. Pero dice, se le echó a perder en su mano, pero luego comenzó a darle forma. Y esto yo lo llevo mucho a la vida espiritual de nosotros, porque muchas veces nosotros creemos o queremos que Dios nos dé una forma A nuestra manera. a nuestra manera, pero Dios te está diciendo es a mi forma. Ya ese alfarero tiene tu diseño. Ajá. Por eso Entonces, que se le echó a perder, porque no era el diseño porque no era el que le diseño. estaba poniendo. Exactamente, porque muchas veces lo que queremos es el diseño que a nosotros queremos por nuestra propia, El que más nos guste. ajá, que más nos gusta. Y, Es más cómodo. ajá, Yonaira. No, digo que yo siempre utilizo la palabra
que nosotros le decimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, pero eso es mentira. No Mm. siempre queremos que se haga la voluntad de Dios, porque cuando se hace la voluntad de Dios, entonces yo me quejo ante Dios, porque yo quería lo otro. O sea, es como que tú dices, Señor, mira, tú me puedes regalar este vaso y este teléfono, pero prefiero esto. pero es tu voluntad, Señor, y viene el Señor, me da el vaso. Yo quería el teléfono, era. ¿Me entiendes? O sea, al final Sí. no siempre vamos a querer la voluntad de Dios. No. Y por eso que nosotros tenemos que entender que es el alfarero que debe formarnos y darnos lo que Él entiende que es necesario para nuestra vida. Amén. Porque a lo mejor yo entiendo que ahora mismo yo necesito el teléfono, pero Él entiende que yo necesito el vaso porque eso es lo que me va a ayudar a mí a fortalecer mi vida espiritual, Yes. a echarme hacia adelante en el Evangelio, a leer más su palabra, a que yo sea el instrumento para una gente que lo necesite. Yes. Ujú. O sea, Él es el que sabe, aunque es difícil, ¿verdad? El proceso del alfarero moldearte es difícil para el barro, ¿sabes? Sí. Porque al estar moldeándolo y dándole forma, no es a la ligera que se hace eso. Se supone que el barro también tiene ¿cómo se diría eso? No sé cómo decir las palabras. Su forma O sea, mientras el barro está siendo formado, formado. Ajá. Tiene un tiempo. o sea, me imagino que pasa por caliente, agua, Proceso. por Claro. proceso, o sea, por Ujú. proceso. Su No es proceso. simplemente ser barro y ya. Él también tiene su proceso, Claro, porque en el donde él siente y proceso, padece, lo que quiero intentar decir, pero no sé que Sí. es la palabra correcta. exacto, porque El proceso. En el proceso, o sea, el barro tiene que ser un barro específico, porque Ujú. tampoco puede ser Cualquier barro. cualquier barro, cualquier tierra. O sea, Dios nos mira a nosotros como un buen barro. Entonces, o sea, de esos que, aunque se apriete, se vaya el fuego, todavía nos preservemos para Dios. Ujú. Mira qué grande es Dios. So que Él, en su amor y en su infinita misericordia, todavía nos dice, hey, yo estoy aquí para darte forma y no es como la que tú quieres, sino es para que no se te olvide que somos barro. Así es. Y tenemos, como yo digo, tenemos que seguir ensanchando lo que Dios ha puesto en la vida de nosotros. Y que cuando lleguen esos pensamientos, siempre darle gloria y honra al Señor. Amén. Porque sé que hay pensamientos que nos llega a la mente, que uno le pide perdón a Dios porque uno siente que no fue uno que quiso pensar eso. Entonces, cuando uno siente que lleguen esos pensamientos, uno dice, Señor, la gloria y honra fue para ti. Por ejemplo, si yo sentí que yo hoy canté muy lindo para Dios, yo tengo que decirme a mí misma, la gloria y honra fue tuya, ya fuiste tú que me usaste, porque si no utilizo ese pequeño momento de intimidad entre Dios y yo, ahí es que va a venir eso, va a venir el orgullo de que, wow, mira la voz que papá Dios me puso. Ay, sí. Y al hacer eso mostramos humildad. Ujú. Exacto. Hay algo, cuando yo no estaba hablando, de que muchas veces no, en otras palabras, como que aceptamos la voluntad de Dios a fuerzas. Se me olvidaba, ¿verdad? Perdón. Estaba llegando a mi pensamiento eso que Jonah dijo, y entonces nos estamos olvidando no solamente de que somos barro, nos estamos olvidando de que Dios es soberano. Dios es soberano y no importa la voluntad que nosotros queramos, siempre va a cumplirse su voluntad. Eso es así. O sea, que de nada nos sirve Pelear. pelear. Señor, no, si eso no era lo que yo quería, Él sigue siendo soberano. O sea, la soberanía de Dios es absoluta. Así. Podemos olvidar de que somos barro, pero también entonces nos olvidamos de eso cuando queremos nuestra voluntad. Ujú. Ahora, nos hemos acostumbrado tanto a nuestros títulos, ministerios y talentos, experiencia, que olvidamos que seguimos siendo barro en las manos de Dios. alfarero. ¿Ves? Ahora vienen los títulos. Hablaron de humildad, eso me gustó, porque yo voy leyendo, pero cada vez que veo Jonah allá, ya Dios la está preparando y ella ahí con la lanza. Amén. Con la lanza. Entonces, ahora venimos cuando tenemos los títulos. Hay personas que tienen tantos títulos y es tan difícil, y esto va a ser un poco, a mí me da sentimiento lo que yo voy a decir, porque muchas veces hay ministros o ministerios en el sentido de, ¿verdad?, ambos, hombre o mujer. Han habido ministerios donde Dios los ha usado poderosamente, que nosotros hemos sido testigos del poder de Dios en sus vidas, pero entonces llegó el ministerio, llegaron los títulos, y con los títulos llegó la arrogancia, llegó se la le subieron a la altivez. cabeza. Ujú. Llegó la altivez, entonces se le olvidó la humildad.
que era lo que estábamos hablando ahora mismo, se nos olvida la humildad. Entonces Dios encima de todas las cosas, Dios quiere que sea humilde. Exacto. Entonces, y humildad, ¿cómo es? A reestructurarla. La humildad no es como te vistas. Ajá. La humildad no es que te comas un cantito de pan y te quedes con hambre. Humildad no es que tengas una casa, un carro, no, eso no es humildad. Humildad es que tú sepas siempre darle la gloria a Dios. Amén. Amén. Que encima de lo que Dios te dé, tú sepas darle la gloria a Eso es. Dios. Y que tu humildad, tu corazón, tu humillación, tú siempre se la dejas a Dios. Eso es así. Porque entonces Dios siempre dando. Dios siempre dando. Ya tengo fama, ya tengo ministerio, tengo un montón de followers, tengo esto. Porque eso es lo que estamos viendo en estos días. Muchos followers, mucho esto, mucho lo otro. Y entonces, ¿y dónde dejamos a Dios? Se le suben los títulos a la cabeza, pastora. Y mira que eso sería algo tremendo para tú utilizarlo, para tú traer gente al evangelio. Es decir, cuando tú recuerdas que tú fuiste barro, eso es lo primordial para tú hablarle a alguien, como lo vivimos ayer domingo. De cómo Dios te formó. Me gustó mucho cómo ese predicador le habló a esas almas. O sea, él recordó que él fue barro. Yes. Eso fue muy lindo realmente. Sí. Entonces yo lo que debería, en vez de enaltecerme, utilizarlo a mi favor para atraer personas al evangelio. Yes. Porque Me encantó. lo viví ayer y me encantó. Es una persona joven y en vez de dentro de su juventud poder olvidarse que es barro, no se olvidó. De verdad que eso fue muy lindo. Bueno. Fue muy humilde de su parte. Yes. Y hoy no es un llamado a recordar lo que hacemos para Dios. Eso no es lo que estamos tratando hoy, sino recordar lo que somos delante de Él. Amén. Yonaira o Jeffrey o Xiomara, nosotros tenemos que recordar quiénes somos. Claro que sí. ¿Sabes por qué es importante que nosotros recordemos en medio de nuestra humillación al Señor? Nosotros tenemos que recordar. Porque la Biblia igual, Dios te recalca que no te olvides de dónde yo te saqué. Entonces, muchas veces, Dios haciendo cosas grandes y nosotros mismos también muchas veces minimizándonos porque alguien que se creyó barro, pero bastante fuerte, nos quiso romper. Entonces nosotros cortamos con el plan de Dios. Exactamente. Estamos cortando y estamos dejando atrás lo que, como tú dijiste, la excelencia de Dios en nuestra vida, porque simplemente alguien que se creyó demasiado fuerte nos quiso Y le creímos. Mira Claro. lo que dice Lucas 18, 14, donde habla de la parábola del fariseo y el publicano. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Gloria O sea, a Dios. cuando yo comienzo a enaltecerme, a mí se me olvida que al Dios que yo le sirvo me puede bajar de esa nube donde yo estoy Yes. y me puede colocar en un lugar que yo no quisiera estar. Yes. Eso es lo que yo O estaba sea, hablando ahorita, Dios cuando me te tiene puede- que romper. Me puede poner en cama, puede ¿A eso es a lo que me referí? puede Yes. enmudecerme, dependiendo de que yo me enaltecí, Dios puede quitármelo por completo. O sea, Yes. no se me puede olvidar. Claro que sí. Y, termina. No, Y me gusta mucho porque dice, porque el día que se me olvida que soy barro, comienzo a creer que soy el alfarero. ¡Ah, qué fuerte! Pues entonces ahí precisamente por eso lo que yo dije ahorita, te va a romper, te tiene que romper, porque es que tú no lo vas a reconocer en ningún momento, te va a romper, entonces le va a damos la terminar lo que gloria, Jonah no le damos está la gloria. diciendo, va a Exacto. suceder lo que Jonah está diciendo, y después, ¿qué le pasó a ese hermano? Se creía que era Dios, Ujú. se creía el alfarero. ¿Y ustedes creen que en estos tiempos hay muchos alfareros? Bastante. ¡Wow! Eso brilla, ¿cómo se dice? Por su Ay, Dios, esencia. por su esencia, exacto. Sí, a ver, hay muchos alfareros. Ustedes ustedes no han visto cómo muchas veces hay alfareros terrenales, carnales, que te dicen cómo tú tienes que hacer las cosas. Claro que sí. Hemos vivido experiencias. Y nosotros nos reímos, pero no de ese tipo de risa, sino da risa porque en realidad uno está viviendo eso muy constante, de ver personas así.
Y es triste porque este tema no es para uno hablar mal de nadie. Claro. No, esto es para que él, ella, yo, usted aprenda que nosotros no podemos olvidarnos. Y cuando hablamos de que hay mucha gente que se cree alfarero, lo que estamos diciendo es que está creyéndose alfarero dentro de la iglesia, sabiendo que el único alfarero que existe es Dios. Wow, Y es terrible. demasiado triste y lamentable. Y eso es lo que está pasando, que muchas veces, como alguien más nos dice cómo debemos de hacer, cómo debemos de funcionar o qué debemos de hacer, esto saliéndonos de lo que es, ¿verdad? El orden. El orden, gracias, Ajá. Jeffrey, el orden. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad? Que en nosotros que asistimos a una iglesia, nosotros que tenemos nuestros pastores, nosotros que tenemos nuestros líderes, nosotros que somos líderes también, nosotros ¿verdad? Nos dejamos regir, pero siempre van a haber otros alfareros que van a querer manipular Ese barro. ese barro. Entonces, ¿qué pasa cuando el barro es demasiado duro o cómo volver? O cuando el barro es demasiado duro, ¿cómo volver a Romperlo. Es que ya no es maleable, ya no es maleable, es la palabra. o cómo volver a hacer el barro? Por eso mismo, cuando ya el barro está completamente duro, se supone que ya pasó por el proceso del fuego, se supone que ya pasó por todo el proceso, ya no es maleable, ya no Hay se que puede volver a hacer. romperlo. Hay que romperlo, Completamente. hay que romperlo. Es que yo me imagino. Eso era todo desde ahorita, hay que Como, romperlo. como dice la canción que cantó Marilyn Pillich y Jorge. Rómpeme, dame forma tú. Bien lindo. O sea, que hay que preparar En tus nueva manos. mezcla. Sí. Pero acuérdate lo que estamos entonces acabando de decir, Es cuando que es rómpeme, sola yo no puedo. es cuando decimos rómpeme, es que ya pasó por el proceso. Ujú. Ya no es maleable, ya está completamente duro. Tiene que O romperlo sea, ya bien. es romperlo Hacerlo completamente. desde cero. Y ustedes saben, después que. Y un mismo barro no se puede formar el mismo. No. Qué bello, Dios. Vuelve y repítelo. Un barro no se puede formar el mismo. Tiene, No. tiene que ser que- con las manos del alfarero. O sea- y no cualquier gente puede formar un barro. O sea, que qué Tiene difícil que va a ser un ser, alfarero. qué difícil va a ser después que ya está formado. No hay otra, hay que romperlo. Entonces, qué difícil, como tú estás diciendo. O sea, cuando el momento de aprovechar es cuando está maleable, cuando todavía bueno, es que esa es la palabra, maleable, todavía se Ajá. puede Manipular. Cuando Sí. está duro ya no hay oportunidad, o sea. Pero ustedes se imaginan ese barro ya duro, ya pasó por el fuego. Entonces hay que romperlo. Ustedes saben, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una vasija, un vaso, ustedes saben cuando ustedes rompen un vaso o No se queda igual. rompen. No se puede volver a pegar porque no va a No coger queda forma. igual. No. Queda grietas. Entonces tendrías que, con el mismo martillo, ¿verdad? O con el mismo saco, dándole contra el piso. Wow. Hasta que se haga nada para poder volver a. Y no va a ser el mismo tampoco porque no hay un molde. Yo creo que entonces habría que llevarlo al polvo. Yo pienso, pastora, que si llevamos eso a nuestra vida, si Dios va a romper ese barro, esa vasija, porque Dios es el Todopoderoso, Dios hace y deshace como Él quiere. Pero si lo llevamos a nuestra vida, para que Dios vuelva a formar esa vasija, lo primero que esa vasija tiene que hacer es reconocer quién es el alfarero, volver a ser humilde, reconocer a Dios ante todas las cosas, vamos a decirlo, arrepentirse Yes. y volver a comenzar. So, ese es el proceso. Exacto. Wow. Exacto. Entonces, por eso fue que volvimos de cuando ya está completamente endurecido, no va a pasar nada de lo que tú estás acabando de decir. Por eso es que entonces Dios va a romper, porque Ajá. entonces yo lo visualizo como estoy acabando de decir, como polvo, completamente polvo, ya no hay nada, porque es que no se puede volver a formar. No se puede. Pero me gustó lo que o sea, como Jeffrey descifró, Como lo ¿verdad? llevo, Me encantó Es. mucho porque ese es el proceso. es, Ese es así el es que debería de verdadero. ser. Esa es la verdadera forma que se supone Así es que debería de ser, pero entonces ahí viene la parte triste, como estamos hablando. Ya cuando llegaron a ese nivel no lo ven, no lo reconocen. Exacto, que un barro Viene la- endurecido no reconoce su forma. No, Cree ya que está Dios- bien, cree que ya es así. Exacto, ahí Wow. es donde viene la tristeza de todo esto. Porque el proceso que Jeffrey dijo es el ideal, es el perfecto, es el que debe de ser. Pero que cuando llegamos entonces a esa parte ya. Entonces tú dijiste ahora
que cuando el barro ya tiene su forma, ¿cuál fue la palabra que tú que está endurecido, o sea, que no reconoce su No reconoce su forma. No reconoce su forma. Me encanta mucho, porque entonces cuando ya tienen su forma y no reconocen ya empieza la tristeza, porque no hemos entrado por ahí. Sí, porque esto es un tema muy amplio, hay muchas cosas que pueden suceder. ¿Cuántas vasijas, vamos a ponerlo así, cuántas vasijas ya tienen su forma, ya han sido utilizadas, vamos también por ahí, vasijas que ya han sido utilizadas, pero ya Dios se apartó, ya esa vasija quedó completamente vacía. Comienza la tristeza, comienza muchas veces la depresión, porque con la tristeza viene todo esto, viene la depresión, viene el cansancio, y un cansancio espiritual, Dios mío. Teresa. Porque es que se va el Espíritu Santo, o sea, al irse el Espíritu Santo provienen todas esas cosas que no vienen de Dios. Eso es. Sí, porque se tiene que llenar de alguna forma. Entonces, exactamente. Si no se llena con las cosas de Dios, se va a llenar con las cosas de Dios. Predica. Así mismo es. Tiene que estar lleno. Tiene que estar lleno. De algo se tiene que llenar, eso es tremendo, de algo se tiene que llenar. Entonces, Jeffrey, cuando estamos viendo esto, ese vacío, porque yo utilicé la palabra cansancio espiritual, y me gustó mucho porque que muchas vasijas tú ves por ahí que dicen, ay, es que yo no puedo. Ya le duele todo, hasta caminar le duele. Ay, es que yo estoy media llena. Y media vacía. Y media vacía, ya yo no aguanto un chin más que me llenen. Entonces, esa pereza, wow, empieza a cavar profundo. Empieza a llenar lo que el Espíritu Santo dejó vacío. O a veces también nos acostumbramos al nivel de agua o lo que sea que tengamos adentro. A veces nos acostumbramos a ese nivel. Ahí está bien, no quiero saber más nada. Qué fuerte. Ahí es donde he visto muchos cristianos que dicen que tienen depresión, que tienen ataques de ansiedad, que tienen esto, que tienen lo otro, que tienen aquello. ¿Cómo? Porque no han permitido. Esto que se ha puesto hoy, todo el mundo ha puesto unos puntos, que esto es poderoso. Terrible. Dios me está hablando a mí misma. Ahí está. Claro, porque Dios. Siendo honesta. Sí, porque acuérdate que Dios nos ministra a nosotros para entonces nosotros poder. Acuérdate que nunca todo el tiempo no va para allá. Y mira, como dicen, esto es para allá y para acá. Para allá y para acá. Claro. Entonces, tenemos que es lo que tenemos que hacer. A veces el alfarero forma un barro y le da un uso. Pero ese barro siente que no tiene ese valor. O sea, hay ese valor que el alfarero le dio, el barro no lo reconoce. No lo reconoce. Dio en el clavo, Jonah. Sí. Porque también hay que verlo desde ese punto. O sea, también tenemos que entender el valor que nos dio el barro. No nos podemos quedar como si fuera una vasija de trofeo o de esto aquí. Te formé, qué bonito te ves y te dejo. Y te quedaste ahí. Una vasija de lujo. Una vasija de Pero lujo. ustedes lo dijeron porque el conformismo, cuando el conformismo entra, es bien difícil. Como ustedes dijeron, ya sé, como tú dijiste ahorita, el nivel. Llegué a este nivel y entonces, ahí estoy bien. Entonces tú ves que Dios quiere sacudirlo, que Dios quiere empujarlo. Exprimirlo. Te quiere dar más calor para que te saques de tu zona de confort. Gracias. Pero no, el calorcito que yo tengo ya es suficiente. Entonces dicen, no, es que yo no puedo, no, de aquí no me saques. No me muevas de aquí porque es que aquí donde yo estoy demasiado cómodo. Claro. Entonces siguen peleando con las mismas batallas. Algo que me gustó ayer, lo voy a decir, Jonah. Algo que me gustó ayer de la prédica del joven Joel Herrera, evangelista de RD, Dios lo bendiga donde quiera que esté hoy, fue que él dijo, muchos cristianos acostumbrándose al dolor. Y muchos cristianos ya acostumbrados a la depresión. O sea, ya ellos están acostumbrados. Dios puede hacer lo que sea, pero ya ellos no pueden salir de ahí. Y lo dicen tan normal. Porque ya ellos están acostumbrados, hicieron la depresión, hicieron el dolor parte de su vida. Wow. Que si no sienten que están siendo perseguidos o sacudidos, lo buscan. No están bien. O sea, ellos necesitan sentir ese dolor y que los están persiguiendo, porque si no,
porque están Ya lo acostumbrados. hicieron parte de su vida. Dios mío, Eso es fuerte. demasiado de fuerte. Entonces, ¿qué se supone que nosotros hagamos? Porque no se nos puede olvidar que somos barro. Tenemos que reconocer la forma primeramente que nos dio el alfarero y el uso que nos dio. O sea, nunca se nos puede olvidar para qué Dios me formó. Jamás. Mientras yo tenga ese reconocimiento, yo siempre voy a hacer una vasija buena, utilizable. Bien utilizable. No está Sí. bien. Sí. Mira, dice Isaías 64:8, dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Wow. Mira qué lindo habla Isaías, porque están reconociendo. Dice, oh tú, oh Padre, tú que nos formaste, tú eres el Padre y yo soy el barro. So, yo estoy reconociendo que yo soy el que soy en las manos de Dios. Gloria a Dios. Así tiene que ser, porque un barro sin padre, o un barro sin dueño, o un barro que no tenga forma, ¿qué pasa? Nada. No No, pasa. nada. No pasa No tiene nada. uso, no tiene nada. No, dejándonos llevar de ese Una versículo, vasija qué lindo inútil. Dios. Dejándonos Así llevar de mismo, ese así mismo. versículo, Dios nos formó. Somos formados en sus manos. Y si no estamos en las manos de Dios, ¿quién nos va a formar? Dejándonos llevar de ese versículo, eso lo voy a poner con 3 puntos suspensivos. Claro. Tú eres nuestro Padre y nosotros el barro. Tu barro, dice. Así que nosotros necesitamos siempre, siempre, siempre estar en las manos de Dios y que Dios nos dé la mejor forma. Amén. Y también decirle al Señor que cuando no estemos bien delante de Él, que nos rompa. Amén. Rómpeme. Si no me rompe, mira, es mejor que Dios me rompa que venga el diablo a romperme. Ajá. Santo. Oye lo que Porque dice si aquí. es que si Él no nos forma, sí. Disculpa, Jonah. Oye lo que dice aquí en Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios mío, vuelve y lee eso. Vuelve y léelo, por favor. ¿O Fuerte. no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Wow. Terrible. Y es fuerte porque dice de la misma masa. Eso es cuando el barro quiere dirigir al alfarero. Exacto. Te dice de la misma masa, o sea, Ujú. si tú te dejas llevar de lo que yo hago, de esa masa, voy a hacer algo de honra contigo. Ahora, si tú quieres hacer lo que te da la gana, te voy a formar de igual manera, pero para deshonra. Qué fuerte. Y con la misma masa de la Y buena. eso nos está hablando a nosotros, los que estamos dentro de la iglesia. Lo que pasa es que aceptan solamente lo que le agrada y rechazan lo que lo confronta. Eso es. Wow. Lo que viene de Dios. Tremendo. Yo, en este día, yo estoy bien, bien contenta porque este tema de verdad ha sido de mucha bendición. Amén. Nosotros necesitamos ser ese barro que Dios quiere que nosotros seamos, pero para vasijas de honra. De honra. Amén. Ajá, Amén. porque ya, acuérdense que cuando ya Dios nos forma, nosotros somos el barro mientras estamos siendo formados, pero ya cuando Dios nos forma, ya venimos a hacer esa El vasija resultado final. de honra. Y yo miro hacia Omar y me río, y miro para acá y me río porque ella sabe qué significa vasijas de honra. Así que tenemos que ser la vasija de honra que Dios Gloria a quiere Dios. que nosotros seamos. Amén. Que cuando nosotros hablemos, que cuando nosotros prediquemos, que cuando nosotros hablemos de parte de Dios, ellos puedan ver en nosotros que esa luz admirable que es Cristo Jesús Eso es. en nuestra vida. Eso es. Porque eso es lo que quiere Dios con nosotros, que nosotros nos envolvamos en ese fuego, en esa llama que Dios quiere que nosotros Entonces, seamos. siguiendo la línea de la pastora, que cuando nosotros prediquemos, que cuando nosotros hablemos a otros de Cristo, ya no vamos a mostrar que somos barro, pero vamos a mostrar que somos esa vasija de honra, honra. porque ya pasamos el proceso. Y tú sabes que Mira qué bien. Amén. Y tú sabes que me llega ahora al pensamiento que muchas personas quisieran ser
la vasija que nosotros somos. Y me refiero en el sentido bueno. O sea, yo dentro de mi personalidad voy a decir, yo a veces veo personas predicando y yo digo, Señor, yo me quiero ver así. Aleluya. Y sería lindo que una gente dijera eso mismo de nosotros, que le guste la vasija que Dios nos formó. Y diga, wow, yo quisiera que Dios me forme así. Quisiera tener, brillar y gloria a Dios. Ser esa honra, como dije ya, Ser o sea, de esa honra, ya exacto. pasamos el proceso y ya no nos estamos viendo como barro, pero Señor, estoy viendo lo que tú querías ver de mí. Ujú. Ahora soy esa vasija de honra, ese producto final, gloria a Dios. Y siempre dándole la gloria a Dios. Amén. Amén. Wow, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y maravilloso. Y me encantó este tema porque, no, como estaban diciendo los muchachos ahorita, este tema nos habla a nosotros mismos. Nos lleva a confrontarnos. Amén. Como decimos, hablemos la verdad de la verdad, ¿verdad? Un lugar donde No maquillamos nada. no maquillamos, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Y es lindo, ¿verdad? Que nosotros cada día podamos aprender y podamos decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, aleluya. Amén. Y estaba buscando una de las frases de Pablo, no la encontré. Pero Pablo dijo algo bien importante, es que yo no sé si hay alguien por ahí que lo pueda decir, pero... Lo testé, por favor, si se recuerda. Ajá, pero Pablo dijo sed imitadores de mí, Como yo lo soy de como yo lo Cristo. soy de Cristo, gracias Señor, Como yo lo por soy de esa Cristo. iluminación, lo que tú dijiste ahora, y mira, y yo digo eso y me sonrío porque antes yo decía, pero ¿por qué la Biblia tiene que decir que un hombre sea imitador de mí? Yo peleaba con Dios. Y yo No decía, entiendes el porqué. Dios mío. Entonces, y yo antes decía, a mí me dan ganas de arrancar ese pedacito porque que yo no puedo soportar, porque entonces ¿a quién seguimos? A ti, Dios, pero ¿por qué Pablo dice esto? Miren, y eso era una pelea porque No confrontaba la Biblia. miren, que yo no quería ni pelear ni predicar de Pablo, así de fuerte. Pero entonces, ahora que tengo el entendimiento que Dios me dice, mira, acuérdate que eres barro, como tú dijiste, muchas veces nosotros necesitamos ver que Dios está haciendo cosas grandes en la vida de Xiomara, Amén. en la vida de Jeffrey, en la vida de Yonaira, en la vida de Keila, muchas cosas para nosotros decir, oh, espérate, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Entonces eso es algo lindo, Amén. lo que Dios sigue haciendo en la vida de nosotros y no lo Poderoso podemos... Dios. Es que lo bonito cuando Pablo dice eso, cuando leemos eso de Pablo, es lo que le está diciendo, no me miren a mí como hombre, miren lo que Dios ha hecho en mí, miren como yo imito a Cristo con los pasos que hago, con mi forma de vivir, con mi forma de ser. Por eso, si tienen que imitar a alguien, que sea a mí, porque yo lo imito a él. Ay, qué Y lindo, mostrando Dios. que es posible porque por eso lo ha hecho. Porque Exacto, es muy Correcto. poderoso. Me Es como encanta. varias alabanzas que hay hablando hacia el Padre, ¿verdad? Me voy a desviar un poquito, pero es que tiene que ver con lo mismo. Ajá. Yo he escuchado varias alabanzas con que el que está adorando y cantando la alabanza dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque su hijo lo está mirando y Señor, él quiere quiero imitar, ser como tú. porque él quiere ser como yo. Wow, eso es una alabanza bien bonita Porque que lo usamos quieres siempre ser para los como- padres. Y es eso mismo realmente, o sea, lo que le está diciendo es, Señor, ayúdame, enséñame a ser como tú, porque él está mirando mi ejemplo Ujú. y él a la larga va a imitar y va a hacer lo que yo hago. Y es lo mismo de Pablo. No, es algo bien lindo de parte de Dios. Así Amén. que en esta noche, ¿verdad? Le doy las gracias a todos los que se han conectado ¿verdad? Con nosotros cuatro, con parte del elenco, ¿verdad? De Hablemos la Verdad de la Verdad, un espacio donde no maquillamos lo que Dios quiere hacer. Y los invitamos siempre en @Hablemos la Verdad de la Verdad por YouTube TikTok, Spotify, Instagram. y Facebook. Pueden comenzar los videos que, si usted se perdió algún live, puede comenzar a verlo, que gracias a Dios, ¿verdad? Tuvimos problemas técnicos, pero la gloria de Dios, ya estamos renovándonos. Y así que si se perdió algún podcast, no se preocupe que usted lo puede encontrar en nuestras redes, puede entrar. Y no se olviden compartir, por favor, para que lleguen a las personas que necesitan escuchar este Yes. podcast para honra y gloria del Señor. Pastor, Claro ¿y qué que tal sí. si oramos por todos aquellos que nos están viendo a través de las cámaras y necesitan en este momento, tienen esa urgencia en este momento, no solamente de aceptar a Cristo, sino de entender y reconocer y decir, Señor,
yo quiero ser barro en tus manos. O sea, aquellos que nos están viendo y desean, tienen ese anhelo en este momento. Claro que sí. Pues vamos a orar en esta noche por cada persona que se encuentra ahí, ¿verdad? Con cada uno de nosotros y que necesitan, ¿verdad? Ese encuentro con nuestro Padre eterno. Amantísimo Dios y Padre celestial, te damos la gloria, la honra, Jehová. Te damos la pleitesía, Jehová, porque reconocemos que tú la mereces, Dios mío, Señor. Te pedimos por cada vida, Dios mío, Señor, que ha estado aquí con nosotros, Dios mío, Señor, que sabemos, Jehová, que tú has ministrado en su vida, que necesitan de ti, Dios mío, que necesitan que tú los ayudes, que los formes, Dios mío, Señor, como ese barro y los lleva a ser una vasija de honra, Dios mío, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, creyendo que hoy, que desde hoy, Dios mío, tú harás cosas grandes, Dios mío, Señor, en su vida, Jehová, y que los levantarás, Dios mío, Señor, aún del polvo, Dios mío, Señor, donde cada uno de ellos o algunos de ellos se sientan, Padre amado, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Y si hay una vida, Dios mío, Señor, que ha puesto su mano en el corazón, Dios mío, Señor, porque te necesita, Padre amado, y porque reconoce que te necesita como tu único y exclusivo Salvador. Te pedimos, Jehová, que tú seas tocándolo, Dios mío, Señor, y que te acepte, Padre amado, y que tú los recibas, Jehová, en esta poderosa noche, Dios mío, desde ahora y para siempre, en el nombre del poderoso Espíritu Santo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Así que nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos. Amén. Ya nos vamos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta la próxima.